Lo último que vimos fue dividir un segmento en 3 partes iguales, ¿sí? De acuerdo, utilizando la propiedad de Tales. Que a segmentos congruentes en una de las dos, dadas 3 o más paralelas, cortadas por 2 transversales, a segmentos proporcionales en una, los segmentos relacionados en una con otra son proporcionales, por lo tanto, si hay segmentos congruentes en una transversal, los segmentos serán congruentes también en la otra. Entonces, habíamos dividido un segmento en 3 partes iguales. Ahora lo vamos a volver a hacer, porque yo quiero que encontremos un segmento AP que sea los 5/3 del segmento AB, para lo que yo voy a tener que dividir AB en 3 partes y después ver cómo encuentro los 5/3 de esas partes. Entonces ahora ustedes me van a dictar ¿qué hago para dividir AB en 3 partes congruentes? ¿Nadie se acuerda lo que hicimos? Voy a volver a dar una clase expositiva, que odio con todas mis fuerzas. A mí me da la sensación, no sé, es una idea, ustedes cuando vayan a estudiar después metodología y todo ese tipo de cosas que vienen después, tienen que ver cómo dar una clase. Yo digo que la enseñanza no es transmitir conocimiento. Yo no les puedo transmitir a ustedes ningún conocimiento. Ustedes lo tienen que formar, lo tienen que construir desde mi punto de vista. Después cada uno adaptará la teoría educativa que le parezca mejor. Pero si yo ahora les hablo y les explico todo, está bien, ustedes después ven el video. Pero no construyen, no forman el conocimiento. Yo creo que al principio de la cursada les dije que yo venía acá a acompañarlos a ustedes en su aprendizaje. Entonces necesito que haya ese aprendizaje, ¿sí? Porque yo les puedo explicar toda la materia y los ejercicios más difíciles que puedan hacer, pero si ustedes no los entienden, de nada les va a servir. Se acuerdan hoy y mañana se olvidaron, porque a mí me pasaría lo mismo. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, me olvido. ¿Sí? Entonces, dijimos que no podíamos dividir, que para dividir un segmento en 2 partes congruentes, trazábamos la mediatriz y ya teníamos solucionado el problema. Pero para dividirlo en 3 partes no podíamos. Entonces usábamos el concepto de Tales. Íbamos a considerar a este segmento como una transversal, íbamos a trazar otra transversal, que sería en este caso una semirrecta que parta por A, ¿sí? Y yo voy a construir esos 3 segmentitos que necesito que sean iguales sobre esa semirrecta, así por Tales puedo encontrar la imagen en la otra transversal para poder hacer los segmentos congruentes. ¿De esto se acuerdan? Sí, profe. Gracias. Entonces, yo voy a considerar un segmento cualquiera que vamos a llamar unidad en la semirrecta de origen A que pasa por M. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer 3 segmentos iguales. Así voy a formar, o digamos 3 partecitas iguales para formar un segmento que si bien no va a ser congruente a B, va a estar dividido en 3 partes. Eso lo miden con la regla, lo miden con el compás, yo lo voy a tener que hacer con la circunferencia, no tengo otra medida, otra forma.
Si mido con compás también me hacen la circunferencia. Bien, entonces yo acá encontré otro punto. Voy a borrar las circunferencias porque era lo que me sirvieron a mí para medir, nada más. Bien. Y ahora yo pregunto, este segmento AF, ¿lo tengo dividido en 3 partes congruentes? Sí. Sí, porque yo hice las 3 partecitas. En vez de dividir el segmento, armé 3 partecitas. Entonces, si utilizo el concepto de tales, voy a tener que trazar 3 paralelas. Voy a trazar, primero voy a unir, F con B, ¿sí? Como que digamos, si este es A, va a ser el principio de los 2 segmentos. F y B van a ser el fin de los 2 segmentos. Uno, la terminación de estos 2 segmentos. Y ahora voy a trazar paralelas a FB que pasen por E y que pasen por D. Entonces, vamos a hacer los puntitos acá abajo. Bien. La imagen de D por proyección paralela va a ser Q, la imagen de E va a ser R. Y yo pregunto, ¿no? Si me dijeran ustedes que estos 3 segmentos son congruentes. Bueno, todo completo, ¿no? Hasta ahí. AD es congruente con DE y es congruente con EF. ¿Cómo van a ser los segmentos AQ, QR y RB? También van a ser congruentes. Bien, ¿por qué? Porque hicimos la proyección paralela de Bien, de los segmentos. claro, los segmentos y sabemos que son congruentes y por lo tanto las proyecciones van a ser congruentes. Bien, perfecto. Entonces ya estamos seguros que podemos dividir un segmento en 3 partes congruentes. ¿Sí? Bien. ¿Podré yo encontrar un segmento AP que sea 5 tercios de AB? Voy a borrar todo esto. A ver, AQ, ¿cuánto es de AB? Un tercio. Un tercio. Bien. Entonces yo tendría, el de 5 tercios va a ser más grande, ¿no? Entonces, tengo que encontrar el punto P acá, de tal manera que AP sea 5 tercios de AB. No sé por dónde. ¿Alguien me puede ayudar? Y tendríamos que trazar 2 unidades más en la transversal que trazamos ¿En la y después en la semirrecta? proyección. Claro, Bueno, en la recta M y después entonces ahí, hago dos unidades, 2 mediditas más. claro, creo yo. Ah, y si alguien no te dice lo contrario, la hacemos, mira. Casi me queda en M. Vamos a ocultar M, así no molesta. Bien, entonces hicimos 12 unidades más. ¿Estas unidades van a ser congruentes con estas? Sí, porque las trazamos con el compás, con la circunferencia. ¿Y ahora qué hacemos? Obtuve un punto acá lejos. Y ahora trazamos las paralelas. Bien, trazo la paralela directamente por esto, que era lo que yo necesitaba, ¿sí?
Ahí vamos a tener, porque lo que hicimos fueron 2/3 más. Entonces acá voy a tener el punto P. ¿Sí? Y obtuvimos AP, que eran 5/3 de AB. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Sí, al revés, ¿no? O sea, tomamos como radio RB y Sí. chocamos ahí otras. Podríamos hacer los 2/3 acá. ¿Nos dará igual? Bueno, fuera que no, ¿no? Sí, llegábamos al mismo lugar. Si lo hacíamos directamente sobre la recta, también llegábamos al mismo lugar. Y miren qué otra cosa podíamos haber hecho. Si esto es 3/3, y a mí me faltan 2/3 para completar el segmento, puedo tomar los 2/3 de este segmento y también caí en P. De cualquiera de las 3 formas que hagan, está bien. Lo que sí les cuento, que cuando hagamos homotesia, y que al final haya algún ejercicio con homotesia, con alguna razón fraccionaria, ustedes van a transportar el lado de la figura en otra hoja de papel, o abajo o arriba, y van a dividir el segmento por tales. ¿Estamos? Esa es la forma, no me van a usar la regla. Vamos a usar las propiedades que estuvimos viendo. Bueno, ¿quedó claro cómo dividir un segmento? Sí, profe. Buenísimo. Entonces podemos pasar al tema siguiente. Bien. Lo que vamos a ver ahora es homotesia. ¿Se acuerdan cuando vimos movimientos? Que dijimos, ¿se acuerdan cómo los definimos? No me acuerdo. Bueno, es una pregunta para el final. ¿Qué es un movimiento y qué es una homotesia? Por ejemplo. Bien, un movimiento es una transformación geométrica, puntual, biyectiva. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Transformaciones geométricas son. Se transforma una figura que está en un lado, se mueve a otro lado en el plano. Eso es una transformación. Es geométrica, porque estamos trabajando en geometría del plano, con todas propiedades geométricas. Puntual, porque era punto a punto, ¿sí? Se movían todos los puntitos. Nosotros movíamos los vértices, pero en realidad se movían todos los puntitos, y biyectiva, porque a cada elemento de la primera figura le correspondía un elemento de la segunda figura, y cada elemento de la segunda figura tenía una preimagen en la primera, entonces era biyectiva. Bien. La homotesia también va a ser una transformación geométrica puntual, biyectiva también, pero a diferencia, el movimiento, yo me acuerdo haberlo puesto con mayúsculas y negritas en el apunte, porque era que conservaba qué cosa. Si yo movía una figura, ¿cómo quedaba esa figura? Igual. Congruente a la anterior. Muy bien. Eso es lo más importante que ustedes tienen que acordarse de los movimientos, de las transformaciones. En cambio, la homotesia, la figura no va a quedar igual. ¿Se va a achicar o se va a agrandar? ¿Sí? ¿En base a qué? En base a una razón. ¿Se acuerdan que vimos razones y proporciones? Vamos a tener que, acá vamos a multiplicar al segmento dado, ¿sí? Por un número K real, ¿sí? Y entonces, ¿podemos multiplicar segmentos por un número? Sí, lo que estamos multiplicando es la medida del segmento. ¿Sí? Y ahí vamos a obtener la imagen respecto de esa razón K. A ver, voy a leer la definición y seguramente lo vamos a entender mejor cuando nos vayamos al GeoGebra.
La homotesia es una transformación geométrica puntual, yo quiero biyectiva, dados un punto O y un número real K distinto de 0, y después vamos a ver por qué va a ser distinto de 0, es una pregunta de final. Se llama homotesia de centro O y razón K, escrito de esta manera, a la transformación que asigna a un punto P otro punto P', de modo que el segmento P' va a ser K o P. Vamos a gráficamente. Vamos a hacer una homotesia con centro en un punto O que tenga una razón 2 y que aplico sobre un segmento OP que me va a dar O'. Entonces, vamos a decir que O' es el doble de OP. Por eso le ponemos el 2 acá. Esta es la razón de la homotesia. Vamos a dibujarlo. Primero que nada vamos a tener el centro de la homotesia. Cuando yo pregunto en el final qué es una homotesia, todos se quedan pensando. Y voy a tener un punto P. ¿Sí? Bien. Esto me va a determinar un segmento OP. Si yo aplico una homotesia a este segmento que tenga razón 2, quiere decir que el segmento que voy a obtener va a ser el doble de este. Ahora, ¿hacia dónde lo voy a hacer? Si este número es positivo, lo voy a hacer en el mismo sentido que está la semirrecta OP. ¿Y a dónde voy a ubicar P' para que el segmento P' sea el doble de OP? Tengo un segmento OP y quiero un segmento, miren, que sea el doble para este lado, pero no sé dónde lo pongo. ¿Cómo hago para que el segmento sea el doble? A ver, si este segmento mide 3 centímetros, yo quiero uno de 6 centímetros. ¿Se acuerdan que las razones son por la medida del segmento? ¿Están todos acá o están solamente los nombres? Sí, profe, estamos acá. Bien, ¿es muy difícil lo que pregunto? Sí, o sea, necesitamos el doble de OP. Podríamos crear una circunferencia con centro P y la otra intersección, y ahí tendríamos el doble. Centro en P y razón O. Bien. Una circunferencia con centro en P y radio OP, y la intersección con la semirrecta me va a dar el otro punto P'. Perfecto. Ah, no puedo poner P'. No me deja poner P'. Ahora esperen que lo pongo en texto. Ah, ya sé. Ahí me lo puso, P'. Bien, entonces, vamos a borrar acá. Lo que hicimos fue medir con el compás, medir con la regla, que se puede.
¿sí? La distancia de O a P era 4,96, de O a P', perdón, disculpen. Entonces, de O a P' va a ser el doble. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo redondear un poco más. Bueno. ¿Sí? Entonces, OP' va a ser el doble de OP. Lo que yo hice fue aplicar una homotesia con centro en O, de razón 2, y sobre el segmento OP, y obtuve OP'. El punto O quedó en el mismo lugar porque es el centro de la homotesia, no se transformó. Pero a cada punto de OP le va a corresponder un punto de OP'. No tiene nada que ver que en este caso no sean congruentes. Va a haber van a estar coordinables, ¿sí? Se va a ver una relación entre los puntos. Bien. Vamos a... Hola a los que entraron recién. Seguimos. P' pertenece a la semirrecta OP si K es positiva. Y P' pertenece a la semirrecta opuesta a OP si K es negativa. Entonces, volvamos al ejercicio. Yo quiero hacer ahora una homotesia con centro en O, razón -2 del segmento OP. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Lo quiero achicar, ahí está, porque si no, no me va a entrar. ¿Dónde voy a obtener este segundo P'? Voy a eliminar este para que no se confunda. Va a ser una razón negativa, entonces va a estar en la semirrecta Opuesta. Bien. El centro de la homotesia va a ser el punto O, y yo tengo que encontrar un segmento que sea OP', que sea el doble de OP, ¿sí? Pero que esté en la semirrecta opuesta. ¿Cómo lo dibujo? Hago lo mismo que hice antes. ¿Acá puede estar P'? No, ahí no está. Ahí no, porque sería igualito. Entonces, acá va a estar, voy a volver a tomar la medida. ¿Sí? Y vamos a ver si P' está acá. Voy a poner razón -2. P' está ahí. Si tomo la medida del segmento, es el doble de OP, pero está en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, si es razón negativa, el segmento OP se transforma en OP' para el otro lado, pero sí tiene que mantener la razón de proporción entre los segmentos. Tiene que ser el doble. ¿Sí? Vamos a tomar otra letra, porque
si no, ya nos estamos aburriendo de esto, ¿no? A ver, vayan pensando cómo hacer esto. La verdad que voy a... Listo. Vamos a poner un punto R. ¿Sí? Y yo tengo el segmento OR. Sería más fácil que lo hubiera dejado todo, ¿no? Bien. Quiero hacer una homotesia de razón 1/2 del segmento OR. ¿Va a ser en el sentido de la semirrecta OR o en el sentido opuesto a la semirrecta OR? En el sentido de OR. En el sentido de OR, entonces la trazo. ¿Y dónde va a estar R'? Para que el segmento, a ver, el segmentito OR', ¿cómo va a ser con respecto a OR? Va a ser la mitad. R' nos queda entre O y R. Va a ser la mitad porque la razón de la homotesia es 1/2. Entonces, yo acá voy a buscar el punto medio, ustedes pueden hacerlo con la mediatriz, es lo mismo. Acá voy a tener R'. Lo pruebo a ver si lo hice bien. Una homotesia de este segmento, factor, dijimos, 1/2. Y me lo hizo al revés. El segmento F. Homotesia de este segmento con centro en O, 1/2. Bien, me quedó O segunda y me quedó R'. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito las propiedades de las homotesias y después vamos a trabajar directamente en un triangulito. Nosotros no vimos estructura de grupo, pero el conjunto de las homotesias de un mismo centro forma estructura de grupo y el producto de dos homotesias del mismo centro es una homotesia del mismo centro cuya razón es el producto de las razones y lo vamos a probar con un ejercicio. Si la razón es igual a 1, ¿cómo me quedaría el segmento? Igual. En el mismo lugar. Bien. Esto que estamos haciendo acá, a ver. Es porque cuando nosotros dividimos, ven que yo dividíamos miembros por OR, y cuando dividimos OR' por OR por el segmento, tengo la razón de la homotesia. Yo puedo, esta razón puede ser 0 si yo tengo esto.
¿En qué tendría que transformar yo OR para que me quedara 0 la razón? ¿En qué tipo de segmento? Una recta. No. El segmento nulo. Sí. El segmento nulo, pero no puedo yo transformar multiplicando un segmento al segmento nulo. ¿Estamos? Es decir, no puede existir la razón 0. ¿Cómo hacer una recta? ¿Puedo tener 0 acá arriba? En una fracción, para que un cociente me dé 0, el numerador tiene que ser 0, el denominador nunca va a ser 0. Pero, ¿voy a tener una recta, Guillermo? No sé, explícamelo eso, no lo entendí. No, perdón, no, pensé que tenía el micrófono apagado, no estaba diciendo la respuesta, pero no, está bien. No, por supuesto. No era una recta. No. Bien, no hay problema, todo tranqui. Bien, entonces no puedo llegar, si yo tengo un segmento, lo tengo que agrandar o achicar, no tengo ninguna razón, ningún número para multiplicar para que me lleve al segmento nulo. No existe la razón 0 de la homotesia. Bien, ¿qué pasa si la razón es -1? Vamos a hacer otra. Voy a hacer otra semirrecta que me queda. Yo tengo que aplicar una razón de homotesia acá, ¿sí? De centro en M, ¿por qué no? Y voy a transformar al segmento MQ con razón -1. ¿Para qué semirrecta? ¿La de MQ o la semirrecta opuesta? Una semirrecta opuesta. En una semirrecta opuesta. ¿Con centro en dónde? Con centro en M. Con centro en M. ¿Y a qué distancia va a estar Q' de Q? Equidistante de M. A la misma distancia, porque es 1 la razón. Si bien es -1, ¿sí? Entonces me quedaría el Q' acá. ¿Y qué movimiento es si me queda Q' acá? ¿Con qué movimiento lo podemos comparar? Si MQ se transformó en MQ', con la central. Sí, señora, con la central. Entonces hay casos particulares de homotesia. Si es de razón 1, va a ser la identidad. Si es de razón -1, va a ser una simetría central. ¿Sí? Si la razón es distinta de 1 o es el único punto que se transforma en sí mismo, o punto doble o punto unido. Dados dos puntos A y B y una homotesia en la recta que determina B para A. Todas las rectas que vamos a obtener por transformación de una homotesia van a ser rectas paralelas entre sí. ¿Sí? La homotesia conserva el orden y el sentido, eso es igual que los movimientos. Y bueno, vamos a ver directamente en un ejercicio y le vamos a analizar después cómo queda el ángulo y cómo queda . Hagan un triangulito chiquito porque no vamos a agrandar. ¿Sí? Puedo hacer el centro de la homotesia en uno de los vértices, pero no, soy tan mala que lo voy a poner afuera si trabajan un poco más.
Bien, vamos a hacer entonces una homotesia, concentro en O, le voy a dejar que hagan razón 2, y del triángulo ABC. Me va a dar A', B', C'. Entonces, tanto como hacíamos en los movimientos, como hacíamos en todo lo que estuvimos trabajando, movíamos los puntos, los vértices, ¿sí? Y después el triangulito me quedaba, uníamos eso, transformábamos, o sea, aplicábamos la homotesia a los vértices y el triangulito me queda transformado. Bien, voy a empezar con C, que es el que lo tengo más cerca yo. Me quedan 2 minutos, si se corta abrimos el otro 5. ¿Cómo hago para hacer el transformado de C por la homotesia? Tengo que trazar una semirrecta desde O hacia C. Y el punto C' va a estar en la misma dirección o en la semirrecta opuesta. La razón es positiva. En la misma dirección. En la misma dirección. Y lo voy, como es 2, el C' me va a quedar ahí. Si fuera 3, lo seguiría agrandando. Si fuera 3/4, ahí tendríamos que pensar cómo transformo ese segmento. Entonces el punto C' me va a quedar ahí. ¿Qué hago con B y con A? Estoy esperando que alguien me diga, haga lo mismo, profe. Bueno, ustedes van trabajando. El problema es que yo quiero saber si está haciendo lo mismo. Trazo una